¿Qué tal? Le saluda Javier Juárez Mojica, comisionado presidente en suplencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones de México. Y es un gusto poder estar aquí en esta nueva edición 2024 del Wireless Technology Summit de 5G Américas. Saludo en primer lugar y agradezco la invitación a José Otero, vicepresidente para América Latina y el Caribe de 5G Américas. José, pues es un aliado y un amigo del sector de las telecomunicaciones en toda la región. Y para nosotros en el IFT, pues es muy relevante poder compartir con la audiencia esta presentación que hemos titulado Inteligencia Artificial y la infraestructura digital que la sustenta. Lo primero que nos tenemos que preguntar cuando hablamos de inteligencia artificial, un tema que como ustedes saben está en todos está como de moda en todos los medios. Lo primero que nos tenemos que preguntar es qué es la inteligencia artificial. Hemos podido ver notas, pues, no sé si exageradas o alarmistas, en varios medios muy relevantes a nivel internacional, que si nos va a dejar sin empleo, que si nos van a destruir, que si se trata de una herramienta o de una tecnología que nos está espiando y manipulando, que si vamos a llegar eventualmente a las armas autónomas letales, y esto podría representar incluso el fin de la humanidad. Esta, pues, pudiera verse como una versión, una visión pesimista. También está la contraparte, que es una visión más optimista de la tecnología, en la que algunos piensan que podríamos llegar a un escenario utópico donde no tenemos que trabajar porque las máquinas se encargan prácticamente de todo, sin tomar partido por ninguna de estas visiones, la más pesimista o la más optimista. Lo que creo que sí vale la pena es recordar lo que señaló el CEO de Google en el Foro Económico Mundial de Davos del año 2018. Y lo que Sundar Pichai decía es que probablemente con la inteligencia artificial la humanidad podría experimentar un impacto equivalente o superior a lo que en su momento representó el fuego o la electricidad. Igual podríamos coincidir o no con esta visión del CEO de Google, pero lo cierto es que cuando hablamos de inteligencia artificial, sí estamos hablando de una tecnología de propósito general. Pasamos a la siguiente, por favor. Y que la podemos utilizar prácticamente en cualquier actividad de la sociedad. La podemos utilizar, por ejemplo, en salud para la detección temprana de enfermedades o incluso para el desarrollo de vacunas, como ya ocurrió con el caso de las vacunas para el COVID-19, para automatización en la industria con este concepto de la industria 4.0, para los sistemas de transporte inteligentes y vehículos autónomos. En la agricultura hay este concepto que se llama agricultura inteligente o agricultura 4.0, en cuestiones de lenguaje natural, algo con el que la mayoría de la gente está familiarizado con este concepto de ChatGPT, algo que todos en algún momento hemos estado utilizando. Y estos pues son solamente algunos de los usos que le podemos dar a la inteligencia artificial. Y creo que la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer en esta materia y que tiene que ver precisamente con este foro que nos están convocando es qué infraestructura se requiere. Para ver qué infraestructura se requiere, me voy a referir a pues, qué es técnicamente la inteligencia artificial, y a partir de ahí ver cuáles son los elementos de infraestructura que pudiéramos necesitar para su desarrollo. Si bien no hay una como que definición estándar a nivel global de lo que se entiende por inteligencia artificial, me voy a basar en este concepto de sistema de inteligencia artificial que en el año 2019 definió la OCDE
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y esto nos va a servir en función de sus componentes para decir qué infraestructura vamos a requerir. Tenemos en primer lugar los sensores que están viendo como que lo que pasa en el mundo. Tenemos después la parte de cómputo o la lógica de la inteligencia artificial. Una lógica pues que al final nos va a dar recomendaciones o va a tomar decisiones para actuar o para hacer algo a través de estos actuadores que se ponen aquí en el dibujo. En la siguiente lámina vamos a ver mismo, yo creo que es en términos menos técnicos. Al final de cuentas, lo que tenemos aquí es el entorno, el mundo pues en el que vivimos. Ese mundo es percibido a través de nuestros sentidos, a través de sensores que pueden ser máquinas como cámaras, micrófonos, etcétera, o en el caso de los humanos a través de nuestros sentidos. Eh, y después de que se tienen esa información de lo que está pasando en el mundo, pues la vamos a transmitir para poderla procesar a través de algoritmos que estarán modelando el mundo y estarán tomando decisiones pues en función de, para lo que hayan sido programados. O sea, lo que va a ser esa caja negra que tenemos en medio de inteligencia artificial, pues depende en gran medida de para qué queremos que funcione ese algoritmo. Queremos para que analice, por ejemplo, currículums vitae, queremos que analice la probabilidad de que algún solicitante de crédito va a pagar o no. Queremos que sirva para la conducción de un vehículo autónomo. Y entonces, en función de ese procesamiento, pues ya se estarían tomando decisiones o dando recomendaciones para contratar o no contratar a un candidato a un puesto, para negar u otorgar el crédito que alguien solicitó, o también para que pues, un vehículo autónomo avance o se detenga de lo que ahora diciendo ese algoritmo. Aquí igual tenemos este concepto de censar, procesar y actuar. En el caso del vehículo autónomo, donde tenemos como el entorno, pues vamos a tener la calle, la avenida, los semáforos, peatones que pueden estar moviéndose por las vías públicas, otros vehículos, dependiendo ya de cada ciudad, pero también puede haber baches, topes, reductores de velocidad, etcétera. Entonces, pues se trata de la descripción del mundo que lo vamos nosotros a entender o a leer a través de sensores. En este mundo de la inteligencia artificial, pues esos sensores serían, por ejemplo, las cámaras que van instaladas en el vehículo, la comunicación que pudiera tener este vehículo autónomo con el semáforo o incluso con otros vehículos. Esa información captada a través de los sensores, pues se llevaría a como cerebro del sistema, donde se procesa la información para tomar decisiones. Si el semáforo ya se puso en rojo, pues la decisión y lo que va a tener que hacer el vehículo es aplicar el freno. Si la luz está en verde, pues en este caso acelerar o avanzar. El freno o el acelerador, pues serían en este ejemplo los actuadores que tenemos en el sistema de inteligencia artificial. Básicamente de eso se trata el sistema de inteligencia artificial, insisto, sensores, procesamiento y actuación. Y con todo esto creo que podemos empezar a llevar la inteligencia artificial y la infraestructura ya directamente a nuestro sector, al sector de las telecomunicaciones o de las tecnologías de la información y comunicaciones más general. Y ahí lo que yo les diría es que pues este sector nuestro pues termina siendo la base de todo. Empiezo a decir por qué considero que esto es la base de todo con una analogía que me parece
interesante y aplicable para ilustrar. Hay un concepto que se llama el de la qualia, que lo que dice es que si hemos desarrollado la inteligencia es en parte gracias a nuestros sentidos, a que podemos ver, a que podemos escuchar, sentir, oler, gustar de comidas, este, que, que esas experiencias que nosotros tenemos a través de nuestros sentidos, pues nos van dando conocimientos y experiencias que son lo que después se convierte en la inteligencia que nosotros tenemos como humanos. Esta, creo que esta analogía, les decía que es una analogía de la qualia, la quisiera llevar al terreno de la inteligencia artificial con el Internet de las cosas. Porque ciertamente las máquinas, la inteligencia artificial, pues no pueden sentir, al menos no pueden sentir eh, en la expresión humana de la palabra, pues. Pero lo que sí podemos generar de manera artificial es leer o entender el mundo, por ejemplo, con cámaras de video que nos van a permitir tener esa especie de sentido de la vista o micrófonos para escuchar. E incluso hace ya algunos años se daba cuenta del desarrollo de una especie de lengua artificial, que la ponían en una sustancia e inmediatamente podía identificar qué elementos tenía esa sustancia. Y por eso lo que considero es que el Internet de las cosas, con todos estos objetos conectados, pues termina siendo la base para generar inteligencia artificial. Eh, Eso genera los datos y entonces creo que sí vale la pena aquí hacer una reflexión sobre la importancia del IoT. Si nuestros países no quieren depender solamente de los algoritmos importados que se desarrollen en otras partes del mundo y después se vengan a utilizar en nuestra región, pues creo que una de las primeras tareas que nos tenemos que llevar es fomentar el desarrollo del Internet de las cosas. Este, Todos esos objetos conectados terminan siendo los generadores de datos y los datos son la materia prima para entrenar algoritmos. Y estamos hablando, pues no, ya hemos visto ahora los semáforos, pero vamos a tener lavadoras conectadas, refrigeradores, en el campo, en la agricultura vamos a tener sensores, equipos médicos, nuestros mismos teléfonos celulares están generando datos, etcétera, vehículos que van a estar conectados. Todos esos dispositivos generan datos y también si queremos hablar del Internet de las cosas, pues es necesariamente tenemos que hablar de las redes de quinta generación. Las redes de quinta generación, pues no es solamente tener la posibilidad de descargar videos en pocos segundos. Sí, es una de las características. De hecho, la velocidad va entre 50 y 100 veces la velocidad que tenemos en redes de 4G. La latencia puede ser, que es uno de los grandes avances, puede ser del orden de 1 milisegundo. Eso lo que va a permitir es que podamos tener aplicaciones que requieren operar en tiempo real, por ejemplo, un vehículo autónomo, por ejemplo, cirugías a distancia, etcétera. Y una muy relevante para esto que estamos hablando del Internet de las cosas es la densidad de dispositivos que puede haber por kilómetro cuadrado. Estamos hablando de que de manera simultánea pudieran operar más de 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado y pues esto, aunque no es la única tecnología para el Internet de las cosas, pues sí es como que un habilitador relevante del Internet de las cosas, tener esa posibilidad de conectar tantos dispositivos en un área determinada. Eh, no por nada se dice que estamos en la economía de los datos, con todos estos objetos conectados, el mismo Internet, las redes sociales, etcétera, generando datos.
Y esto de hecho, pues ni siquiera es solamente narrativa, lo hemos podido observar como hace algunos años las empresas más valiosas a nivel global eran las que tenían que ver con el petróleo, este, con este tipo de energéticos, y ahora las empresas más valiosas a nivel global, de hecho, esta es una portada del Economista del año 2017, pues son precisamente las que tienen que ver con datos, como las marcas y como las empresas que tenemos aquí en esta portada. Pero toda esa información, todos esos datos que se generan a través de los dispositivos del Internet de las cosas, pues no va a servir de nada que se queden ahí en el dispositivo. Se tienen que transportar a algún lado donde realmente se les pueda sacar provecho, se puedan procesar y sacárseles provecho o utilizarse para entrenar los algoritmos de inteligencia artificial. Y para ese transporte, pues así como en su momento el petróleo requiere de los oleoductos que estén transportando este recurso hasta las refinerías, pues en el caso de los datos yo diría que también requerimos de esa especie de datoductos o redes de telecomunicaciones que nos permitan llevar los datos hasta donde se les pueda sacar provecho procesando. Dejen ahora explicar por qué son tan relevantes los datos. Y aquí creo que lo primero que tenemos que voltear a ver es hacia el pasado, de antes cómo se hacían los algoritmos. Teníamos en su momento un enfoque más de programación determinista, o sea, hacíamos esos árboles de decisión. En el caso del vehículo autónomo que explicamos hace rato en otro ejemplo, pues era una especie de sí, el semáforo está en rojo, entonces el vehículo se debe de detener. Si no, si el semáforo está en verde, entonces el vehículo puede seguir avanzando. Y esta programación de árboles de decisión con el if, el then, el else, etcétera, pues se dieron cuenta los programadores que pudiera resultar algo limitada para escenarios de la vida real, pues más complejos. Entonces, después de esta programación con estos árboles de decisión, se empieza a desarrollar este concepto de machine learning o de las redes artificiales neuronales, que justamente en lugar de estar programando todo esto instrucción por instrucción, lo que hace es darse con millones de registros, millones de datos, para a lo mejor detectar eh, patrones que pudieran no ser tan evidentes para una persona que lo analiza, y más bien con esos millones de registros y con redes artificiales neuronales, generar los algoritmos a través de este machine learning. Entonces, cuando se identifica que seguir escribiendo instrucciones para ciertos eh, retos más complejos de la vida real, se va a este enfoque de inteligencia artificial, de machine learning a través de redes artificiales neuronales, donde lo que se requiere es tener miles o millones de registros para que la máquina identifique cuáles son los patrones y a través de eso se generen esos algoritmos de inteligencia artificial. Tenemos el ejemplo de un sistema. El reto que tenía o la meta que tenía este sistema era distinguir a través de una imagen si estábamos ante un lobo o ante un perro. El sistema iba bien, sin embargo, cuando le ponen la foto que tenemos ahí en el centro de un perro husky, lo que dice el sistema de inteligencia artificial es que estamos no ante un perro, sino ante un lobo. Empiezan a ver los científicos qué había pasado e identifican pues que el sesgo en realidad venía porque todos los lobos con los que habían, las imágenes de lobos con las que habían entrenado este sistema de inteligencia artificial,
aparecían en un entorno donde había nieve. Entonces la máquina pensó que los lobos siempre iban a estar en nieve y no los perros. Esto también nos sirve para ilustrar cómo puede haber sesgos en función, pues no porque el sistema esté mal, sino en función de los datos con los que se entrenan los algoritmos. A lo mejor aquí podríamos decir, no es tan grave que se haya equivocado en eso el sistema de inteligencia artificial, confundieron un perro con lobo, pero hay también, y el origen es el mismo, el sesgo que puede haber en los datos. Hay casos, por ejemplo, de sistemas de reclutamiento, sistemas de recursos humanos que utilizan para analizar los currículums de ciertos candidatos para ciertos puestos donde, pues al parecer, el único o uno de los elementos sumamente relevantes con los que se descarta o no un currículum es de si es hombre o mujer. De nuevo, no es que el algoritmo esté mal, sino que los datos con los que se ha entrenado, pues pudieran tener ciertos sesgos. Eh, Hay, de hecho, si ustedes quieren ver estos sesgos que pudiéramos encontrar en los datos, si uno busca a través del buscador eh, web un concepto neutral como persona de éxito o persona exitosa, pues van a ver cómo tiende a haber cierto sesgo a que las imágenes que nos aparecen con ese concepto, que es neutral, pudiera ser hombre o mujer, muchas veces las imágenes que aparecen están más sesgadas a hombres. Entonces, si ese tipo de información es el que estamos utilizando en el análisis de currículums para ver si se contrata o no a una persona, pues de origen con los datos estaríamos sesgando las conclusiones a las que puede llegar el algoritmo. Entonces, de ahí la importancia de los datos para estos esquemas de Machine Learning son el insumo para entrenar los algoritmos. En la siguiente lámina lo que ilustro es un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, de la infraestructura de telecomunicaciones o de tecnologías de la información que se requiere para desarrollar inteligencia artificial. Nuevamente tenemos esta imagen del entorno del mundo, donde requerimos sensores que van a ser los que van a estar generando los datos, y esos sensores van a ser las redes de quinta generación, redes Wi-Fi de banda ancha fija y banda ancha móvil, el Internet de las cosas, las redes sociales, todo eso está generando datos de lo que pasa en el mundo. Eso, como les decía, pues tiene que pasar por los datoductos para llevarse hasta los centros de datos donde se van a procesar, y esos datoductos o redes de telecomunicaciones pues serán las redes de fibra óptica, las redes satelitales, en microondas, etcétera. Y en esa parte del centro, pues lo que requerimos también en los centros de datos, pues también que los países, nuestros países tengan pues supercomputadoras, que tengamos estos capacidad de cómputo para generar estos algoritmos y estas aplicaciones de inteligencia artificial. Y ahí creo que una primera cosa que tenemos que hacer es empezar a medir pues cómo estamos en materia de infraestructura digital, más en general, ya no solamente quedarnos en cuántos accesos telefónicos o de banda ancha tenemos, sino también cuántos dispositivos, qué penetración tenemos en dispositivos conectados en Internet de las cosas, cuántos, por ejemplo, metros cuadrados de centros de datos tenemos disponibles en el país, dónde están ubicados, las supercomputadoras, la capacidad de cómputo que tenemos medida en estos gigaflops o operaciones de un punto flotante que se pueden hacer por segundo. Entonces creo que esa es la infraestructura básica que requerimos para tener un entorno robusto que permite el desarrollo de inteligencia artificial. Y ahora nos vamos a pasar a lo que son los impactos, hacia qué impacta la inteligencia artificial, qué retos tenemos que afrontar.
no se trata solamente de tener infraestructura. Bueno, por supuesto, tenemos retos. México, por ejemplo, tiene uno de los espectros radioeléctricos más caros si lo comparamos con el benchmark internacional. Estamos 60% arriba de la mediana internacional. Vamos a requerir, si queremos fomentar 5G, pues también el despliegue de más infraestructura. Y México, como muchos de los países de la región, pues se trata de un trámite que se hace ante las autoridades locales, que a veces no está homologado, que se puede tomar mucho tiempo, etcétera. Y además de la infraestructura, que siempre es relevante, pues también necesitamos tener recursos humanos. Necesitamos tener solo de esa manera, infraestructura más recursos humanos, pues es que vamos a poder no ser solamente dependientes de los algoritmos que podamos adquirir de otro país, sino poder ser generadores de nuestras propias aplicaciones y algoritmos de inteligencia artificial. Otro de los retos que tenemos que ver también del lado de ya los impactos de la inteligencia artificial es el que pudiera haber, y que como autoridades tenemos que estar al pendiente también de eso, como estados, como países, es el que pudiera, el que tiene que ver con el desplazamiento laboral. Este, de hecho, es una de las, se trata de una de las principales preocupaciones de la sociedad en su conjunto. No les preocupa tanto que pudiera surgir un robot como este de Terminator o que ocurriera algo como la Matrix, sino más bien que pudieran ser desplazados a causa de la tecnología. Hay de hecho estudios donde, este es específicamente el caso de México, donde de aquí al 2030, teniendo una fuerza laboral de casi 70 millones de personas, si lleváramos, si se adoptara una automatización acelerada en la economía mexicana, pues pudiera haber aproximadamente 18 millones de personas desplazadas laboralmente. Es un porcentaje creo que muy alto, y de eso solamente se estimaría que unos 5 o 7 millones pudieran estar cambiando de aplicación. Entonces, no es un tema menor, se tiene que analizar. Sin embargo, también creo que esto hay que ponerlo en su justa dimensión. Tampoco se trata de ser pesimistas, ni mucho menos. De hecho, se trata de una reflexión que viene, esta relacionada con el desplazamiento laboral, que viene de hace miles de años, literalmente. Digo, no se hablaba de desplazamiento laboral como tal, pero sí en el año 350 antes de Cristo, Aristóteles dijo que con las autómatas de Hefestos, los humanos podríamos ser redundantes. Hefestos y las autómatas, les comento, en la mitología griega, Hefestos es el rey del fuego y de la forja, y lo que dicen es que él creó un par de autómatas que eran como con la figura humana, eh, hechas en metal, y que tenían la posibilidad de escucharlo, de hablar con él, y que lo asistían en prácticamente todas sus actividades. Y entonces lo que dijo Aristóteles es que con ese tipo de inventos, como las autónomas, pues ya para qué estábamos los humanos si ellas podían hacer prácticamente. Tampoco es que esas reflexiones sobre el impacto que puede tener la tecnología se hayan quedado en la Grecia antigua. De hecho, lo vimos también con la primera revolución industrial, cómo los luditas destruían las máquinas porque decían que les estaban quitando el empleo, de manera paralela, pero en los Países Bajos. También estaban los saboteadores, que igual destruían las máquinas colocando zapatos de madera, para cuando las volvieran a utilizar, pues se dañaran esas máquinas. De hecho, esta nota de cultura general es interesante. La palabra sabotaje o saboteadores
surge precisamente de ese comportamiento. Los sabots son estos zapatos de madera que aparecen en la imagen, y lo que les decía es que pues, cuando las máquinas estaban apagadas en la noche, colocaban esos zapatos de madera en los engranes de la máquina para cuando al día siguiente las volvieran a arrancar, pues se dañaran. Entonces, aquí con estas preocupaciones y también tomando en cuenta lo que ha pasado en la primera revolución industrial sobre esta resistencia a, al desarrollo tecnológico por el impacto negativo que puede tener en el desplazamiento laboral, o por otras preocupaciones como que si es una tecnología de muy alto riesgo, si nos van a manipular a través de la inteligencia artificial, etcétera, pues una reflexión que surge es si la deberíamos de poner en pausa o la deberíamos que se siga desarrollando. Hay que aprender, creo que también del pasado, y ver qué tan factible es ponerla en pausa. En la primera revolución industrial también, probablemente la potencia más relevante en la industria textil era, antes de la revolución industrial, era era la India. La India no tuvo probablemente el mismo grado de industrialización que sí tuvo el Reino Unido, y al cabo de algunos años, la nueva potencia en la industria textil era el Reino Unido. Entonces, pues creo que sí tenemos que reflexionar de que en la medida que no evolucionemos, que no nos modernicemos, pues perdemos competitividad y pudiéramos estar comprometiendo el desarrollo económico del futuro. Entonces, eso es una reflexión que hay que tomar en cuenta, de que si no le invertimos ahorita a la infraestructura, a las nuevas tecnologías, pudiéramos ser poco competitivos en el futuro. Creo que México, al igual que muchos países de la región, estamos en esta coyuntura histórica de la relocalización de las cadenas productivas, del nearshoring, y si queremos ser realmente atractivos para eso, que puede tener impactos muy relevantes. En México se ha estimado que pudiera aportar hasta 8 puntos al Producto Interno Bruto de aquí, del 2023 al 2030, es la estimación. Entonces es algo que puede realmente tener un impacto positivo. Pero si queremos que eso pase, pues no podemos tenemos que aprender del pasado, como en este caso que les decía de la India, donde ellos no tuvieron un grado de industrialización similar al del Reino Unido y dejaron de ser la potencia mundial. Creo que tenemos que aprovechar esta coyuntura histórica, y para eso, pues hay que, y tomando en cuenta que estamos ante con inteligencia artificial, estamos ante una tecnología de propósito general, similar al impacto que puede tener que pudo tener en su momento la electricidad, pues tenemos que generar las condiciones. Tenemos que generar esa infraestructura digital, las redes de quinta generación, de fibra óptica, los centros de datos, la capacidad de cómputo, etcétera. Considerando que en la medida que generemos esas condiciones para el desarrollo de infraestructura digital, vamos a poder ser competitivos, atraer estas inversiones y al final de cuentas, pues generar desarrollo económico y social para nuestra región. De ahí de la relevancia de tener esta infraestructura digital, nuevamente agradecer la invitación a 5G Américas y decirles que para cualquier intercambio posterior sobre este u otros temas relacionados con las TICs en general, me pueden encontrar en mi red social X como @Juárez Mojica. Muchas gracias.